Este jueves canta victoria. El presidente Trump celebra el voto de la Cámara de Representantes a favor de eliminar el Obamacare. El proyecto debe ser aprobado ahora por el Senado, donde le espera una dura resistencia. Baño de sangre en México. Bandas dedicadas al robo de combustible se enfrentan a tiros con el ejército mexicano. El violento choque deja al menos 10 muertos, 4 de ellos militares. Los 100 días del Chapo. 3 meses después de su extradición, un juez rechaza un pedido de la defensa del narco para que termine su reclusión en solitario en una cárcel de Manhattan. Venezuela sin paz. Choque de estudiantes universitarios con la policía dejan al menos un joven muerto. Mientras crecen los reclamos por conocer el estado de salud del líder opositor encarcelado Leopoldo López. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy empezamos en México, donde al menos 10 personas han muerto en los enfrentamientos entre el ejército y el narco. Ha sido en Palmarito, un pequeño municipio de Puebla. Los militares llegaron por una denuncia de robo de gasolina y fueron recibidos a balazos. El narco utilizó a mujeres y niños como escudos humanos. Y enseguida les voy a ampliar esta noticia, pero antes nos vamos a Washington, donde el presidente Trump consiguió finalmente la imagen que lleva persiguiendo desde el mismo día en que tomó posesión. Así, entre aplausos, recibieron al presidente los congresistas republicanos tras la ajustada votación que abre el proceso para anular el Obamacare. Y no es para menos, hasta 68 veces había anunciado Donald Trump que en su primer día de presidencia derribaría el plan sanitario de su antecesor. Ha tenido que esperar 105 días, pero finalmente consiguió su objetivo. A la iniciativa, que salió adelante por apenas 4 votos de diferencia, uno más de lo que necesitaba, le espera ahora en el Senado una batalla todavía más difícil. Lori Montenegro nos amplía. Lori, buenas tardes. Buenas tardes, José. Durante semanas los republicanos habían estado negociando entre ellos. El propio Donald Trump había estado llamando a algunos, recibiendo a otros en la Casa Blanca hasta que finalmente resolvieron sus diferencias. Pero lo aprobado hoy, admiten algunos republicanos que votaron a favor, está lejos de ser perfecto. Fue por un muy estrecho margen, 217 a favor, 213 en contra. Pero eso no le importó a los republicanos de la Cámara de Representantes, que aplaudían su primera estocada al Obamacare. Esta legislación va a reducir los costos para el pueblo americano. Que los pacientes, los consumidores sean los que estén a cargo del sistema de salud en Estados Unidos. Para el presidente Donald Trump era su primera y muy anhelada victoria legislativa. Yo soy paciente de cáncer. En la Florida, Ricardo Bulnes miraba alarmado el voto. De no haber tenido el Obamacare, pues en mi caso hubiera sido perdido, porque ¿a dónde yo puedo ir sin recursos? Entre lo más controversial del plan republicano es que no garantiza que las compañías de seguros le den cobertura a personas como Ricardo con condiciones preexistentes o le suban los costos. Para apaciguar las críticas, destinaron $8.000 millones adicionales para cubrir a esas personas con diabetes, cáncer u otras enfermedades durante 5 años. Es realmente una baba y un insulto, porque no va a cubrir ni un año. Las aseguradoras tampoco tendrían que incluir en sus planes médicos cuidado prenatal, servicios de salud mental, visitas a las salas de emergencia, entre otras cosas. Afuera, un grupo de manifestantes expresaban su disgusto. Ni un solo demócrata votó a favor y 21 republicanos también dijeron no. Impacta en una manera negativa a mi distrito. Mientras la ex asesora presidencial de Barack Obama acusó a los republicanos de politizar el tema de la salud. Que la política llegue al punto de causar daño a la gente me parece increíble. El proyecto ahora pasa al Senado, donde el camino podría ser más espinoso. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Y ahora vamos a México, donde, como le anticipé, ladrones de combustible se enfrentaron a tiros con efectivos militares que patrullaban una zona del municipio de Quecholac, en el estado de Puebla. Los violentos enfrentamientos han dejado al menos 10 muertos, 4 de ellos soldados. Ingrid Barrera nos reporta desde el lugar de los hechos. Ingrid, adelante, buenas tardes.
Así es, nos encontramos en el poblado de Palmarito, en el municipio de Quecholac, en el estado de Puebla. Aquí podemos ver los restos de lo que fue el enfrentamiento anoche con el ejército mexicano, donde murieron 10 personas, 4 de ellas militares, además de 11 heridos y 14 detenidos, entre ellas 2 menores de edad. Los habitantes de este municipio todavía siguen aquí con algunas consignas y pidiéndole a los militares que no abran más fuego, pidiéndoles paz. Recibieron una llamada por la noche los militares, una llamada ciudadana para censurar una toma clandestina de combustible de Pemex en este municipio, y al llegar los pobladores les impidieron el paso y presuntamente abrieron fuego contra los elementos del ejército mexicano, resguardados por una valla de mujeres y niños. Además, también el gobernador del estado de Puebla lamentó las pérdidas humanas en estos enfrentamientos. No nos temblará la mano para seguir salvaguardando a las y los poblanos. Entonces nosotros lo que queremos nada más que ya haya paz, que no haya guerras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos niños que andan en la noche. Los llamados huachicoleros o ladrones de combustible son considerados por la Secretaría de Defensa Nacional como parte de la delincuencia organizada. A principios de este año, la autoridad desplegó 500 elementos de la Policía Militar para combatir este delito. Hoy los pobladores exigen paz y le piden al ejército mexicano que no les vuelva a disparar. En Puebla, México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. Joaquín El Chapo Guzmán continuará su confinamiento solitario y solo podrá comunicarse con su esposa a través de cartas. Así lo determinó hoy un juez en Nueva York. Mientras en Sinaloa los primeros 100 días sin El Chapo se cumplen entre violentos choques por ocupar su lugar y arrestos significativos. El balance lo tiene Raúl Torres. Como una mala broma del destino, Dámaso López, el licenciado, fue enviado a la misma prisión de Ciudad Juárez en Chihuahua, en la que estuvo Joaquín El Chapo Guzmán antes de su extradición. Llegó en un operativo de más de 100 policías y militares. El licenciado, considerado el sucesor del Chapo Guzmán, al frente del cártel de Sinaloa, amenazó a policías y militares con que su gente los mataría por haberlo arrestado. Eso dicen diversas versiones periodísticas. Pero luego de su arresto y de cumplirse 100 días de la extradición a los Estados Unidos del Chapo Guzmán, las autoridades y la población en Sinaloa esperan que la guerra entre el hijo del licenciado y los hijos del Chapo por el control de la organización sea más violenta. Que van a seguir las muertes todavía. Al Chapo Guzmán no le va mejor en una cárcel de Nueva York. Un juez le negó salir del confinamiento y comunicación con el exterior como solicitó. Solo le permitió recibir cartas de su esposa Emma Coronel. En un comunicado, sus abogados se dijeron decepcionados, pero reconocieron que el juez prohibió a los fiscales espiar al Chapo. Esto mientras que un agente de la agencia antidrogas, la DEA, declaró en una entrevista que algunos narcotraficantes temen que el Chapo Guzmán los delate y por eso quieren entregarse, pero antes buscan un buen arreglo con el gobierno de Estados Unidos. Este especialista dice que eso no es nuevo. En donde sí daba información generalmente de sus enemigos o aquellos a los que le habían traicionado. Entonces no es extraño. En el año 2001, el licenciado ayudó al Chapo a fugarse de una cárcel. Ahora su destino podría ser el mismo, la extradición. Aunque el gobierno de México dijo que primero quiere sacar la información sobre redes de narcotráfico y sus nexos con autoridades. México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. A la violenta represión en Venezuela se suma el misterio sobre el estado de salud del líder opositor encarcelado Leopoldo López. El gobierno ayer mostró un video que parece demostrar su buena salud, pero la familia de López no se fía, mientras en las calles se extiende la estela de muerte en ese país. Daniel Garrido con el informe desde la capital venezolana. La confrontación llegó hoy hasta los centros universitarios. La Guardia Nacional bloqueó los accesos a las instalaciones universitarias y lanzó gases contra los estudiantes que realizaban asambleas e intentaron marchar para rechazar la muerte de varios de sus compañeros. Nos están reprimiendo a los que estamos luchando para que ustedes también vivan un país diferente. Otro joven universitario perdió la vida esta mañana durante una asamblea estudiantil en el oriente del país, elevando a 35 el número de muertos en medio de una ola de protestas que no cesa y que ha llevado a que incondicionales del gobierno como el director de orquesta Gustavo Dudamel levanten su voz contra la violencia y la represión. Se necesitan soluciones inmediatas, dejando de lado cualquier tipo de personalismo y abriendo las puertas
al más sano y ejemplar juego democrático. ¿Dónde está Leopoldo? La oposición ha exigido constatar el estado de salud de Leopoldo López tras rumores sobre su integridad física en cautiverio. Un mensaje para Lilian, no entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. La familia de López y sus abogados no lo ven desde hace un mes y no consideran suficiente este video distribuido por el gobierno en el que se le ve en aparente buen estado físico. Los abogados de López dijeron que acudirán a instancias internacionales en los próximos días en caso de no recibir respuesta a sus exigencias. El político de 46 años lleva más de 3 años preso en esta cárcel militar. En Caracas, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. Mientras tanto, se multiplican las denuncias de migrantes en busca de asilo que están siendo rechazados en la frontera, a pesar de que la ley les ampara. Muchos se preguntan si acaso el gobierno del presidente Trump ha cambiado las reglas. Edgar Muñoz habló con algunos de ellos. ¿Tú te entregaste y pediste asilo? Juliana Hernández llegó de Veracruz con sus 2 hijos a la garita fronteriza de San Isidro para intentar entrar a Estados Unidos solicitando asilo político. Me decían, sálgase porque si no la vamos a tirar al piso y la vamos a esposar frente a sus hijos. Aquí no queremos a los mexicanos. Este es el puente fronterizo por donde cruzó Juliana con sus 2 hijos en manos. Del otro lado está San Isidro. Ella solicitó a los oficiales de Estados Unidos asilo político y asegura que la regresaron de vuelta aquí, a México. Juliana, quien se hospeda en el Instituto Madre Asunta de Tijuana, asegura que se sintió humillada delante de sus hijos. Me abren de piernas y yo por voltear a ver a mis hijos, que mis hijos lloraban, los volteaba a ver porque me estaban esculcando frente a ellos. El grupo Human Rights First denuncia que los agentes les niegan la entrada a los inmigrantes que piden asilo desde los accesos fronterizos, violando las leyes de Estados Unidos. La abogada Nicole Ramos tiene 30 casos de las 125 familias que han pedido asilo y se los niegan en la misma frontera. Es absurdo porque hay videos de oficiales rechazando solicitantes de asilo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza niega que el actual gobierno haya cambiado los procesos de asilo y dice, si un oficial o agente de CBP se encuentra con un emigrante en los puertos de entrada sin documentos legales y si la persona expresa temor de regresar a su país, nuestros agentes los procesan para una entrevista con un oficial de asilo del Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Te sientes sin derecho. Juliana insiste en que los agentes violaron sus derechos y dice le negaron la entrada por decir que era mexicana. En Tijuana, Baja California, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y recuerde que a partir de hoy a las 10 de la noche, hora del este, 7 hora del Pacífico, la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto contesta sus preguntas sobre inmigración en nuestra página de Facebook, Noticias Telemundo. No se lo pierda esta noche. Al regresar en Noticias Telemundo, la agria bienvenida que le han dado a Donald Trump en su primera visita a Nueva York desde que llegó a la Casa Blanca. Y les contamos por qué el presupuesto para cumplir con todas las deportaciones que sueña el presidente Trump se queda corto. El testimonio de quienes han dejado hasta partes de su cuerpo en el camino para llegar a Estados Unidos. La decisión del presidente Donald Trump de ir con todo contra los indocumentados en Estados Unidos es una medida que tiene un alto costo y no estoy hablando solo sobre el precio humano o el precio político de su iniciativa. Cada deportación le sale a los contribuyentes más de $10,000. Víctor Hugo Rodríguez investigó. Cada día que el esposo de la señora Leonor Rubio pasa encerrado en un centro de detención de inmigración, es dinero que gasta el gobierno federal. Para mí es bien duro, ves que en las noches de soledad me pongo a llorar. El esposo de la señora Leonor fue detenido por manejar bajo la influencia del alcohol, situación que lo ha puesto al borde de la deportación. Y no, es bien duro. Hemos batallado mucho. Desde que un inmigrante indocumentado es detenido hasta que es deportado, viene acompañado de un costo al gobierno federal. Esto incluye la comida, el tiempo que pasa en el centro de detención y el pasaje de regreso a su país de origen. Según American Action Forum, el año pasado el gobierno federal gastó $4,800 para buscar a un indocumentado. Mientras estuvo detenido, gastó unos $180 al día, lo que indica que cada deportación podría tener un costo aproximado de $10,854. Realmente le tendría más beneficio
trabajar por regular migratoriamente a toda esta población que hacer todo ese gasto. El presidente Trump ha pedido al Congreso 1.500 millones de dólares para sacar a cerca de 3 millones de indocumentados que hayan cometido crímenes, pero basado en estas cifras, estos fondos solo servirán para deportar a unas 100,000 personas. No les importa cuánto van a gastar para deportar a un inmigrante. Es dinero del contribuyente que está siendo utilizado para que personas como el esposo de Leonor terminen deportados. Pues me las veo bien difíciles. Hay veces que me cuesta conseguir para cubrir los gastos. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. El presidente Donald Trump rompió hoy otra tradición presidencial al anunciar su primer viaje al exterior. A diferencia de lo que han hecho todos sus antecesores desde el presidente Ronald Reagan, el primer destino de Trump no será ni México ni Canadá. En un claro mensaje sobre sus prioridades internacionales, Trump confirmó que viajará a fines de este mes a Arabia Saudita e Israel y luego se entrevistará en el Vaticano con el Papa Francisco. Todo esto antes de participar en las cumbres de la OTAN y el grupo de los 7 que tendrán lugar en Bruselas e Italia. Por cierto, después de celebrar el voto a favor de la anulación del Obamacare en la Cámara de Representantes en Washington, el presidente Trump viajó a Nueva York, su ciudad, a la que regresa por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Fue precisamente en Nueva York donde fue recibido por la protesta de cientos de manifestantes y un gigantesco operativo de seguridad. Diego Arias con los detalles. ¿Qué queremos? Justicia. Él sabe que los neoyorquinos somos fuertes, no nos rajamos. Y con cacerola en mano, marchando por la calle, gritando a todo pulmón. Escucha, estamos en la lucha. Cientos de neoyorquinos dejaron claro que aunque el presidente Trump haya nacido y vivido en Nueva York toda su vida, aquí no lo quieren. Él no es bienvenido aquí y Nueva York y nuestra ciudad y nuestra comunidad va a seguir luchando en contra de su agenda de odio. Cristina vino desde Queens a Manhattan, dispuesta a que el mensaje de sus cacerolas retumbe por la ciudad. Porque los neoyorquinos verdaderos tienen una visión diferente del país. En su primera visita a la ciudad, donde vivió hasta el 20 de enero, el presidente Trump es recibido en diferentes puntos de la Gran Manzana, con protestas. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Y al regresar en Noticias Telemundo, el testimonio de quienes han dejado hasta partes de su cuerpo en el camino para llegar a Estados Unidos. Y las denuncias de malos tratos e injusticias que sufren los hispanos en el mundo de la tecnología. Se lo contamos en segundos. Aunque los cruces en la frontera han caído drásticamente desde la llegada de Donald Trump al poder, el número de migrantes muertos crece. Solo en los primeros meses de este año, la cantidad de fallecidos es casi igual que la registrada en todo el año 2010. Isa Osorio habló con un centroamericano que, a pesar del peligro, dice seguir estando dispuesto a arriesgarlo todo. En segundos, el destino la despojó de sus sueños y un accidente cambió su vida para siempre. Y me caí, el tren me quitaron mis dedos. Con solo 13 años emprendió junto a su padre la aventura en busca de una mejor vida, alejada de la pobreza de su natal Guatemala. ¿Por qué querías ir a Estados Unidos? Para estudiar, para que sigan la vida así adelante. Nadie les advirtió que la bestia era el tren de la muerte. Ya tengo miedo, ya lo vi yo cómo pasó. Este tren atraviesa de sur a norte México. Según cifras del Instituto Nacional de Migración, cada año en promedio 91,000 centroamericanos lo usan para llegar a Estados Unidos. Y el año pasado, 122 perdieron alguna parte del cuerpo. Cuando las autoridades mexicanas detienen a los migrantes, algunos aprovechan para pedir ayuda y otros ser canalizados a algunos albergues. Y llegaron a quererlos matar. Es el caso de Claudio, un guatemalteco de 50 años. Cuando llegó a México, una pandilla le quitó todo.
Y ahora que dispararon y me pegaron un balazo, yo creí que también iba a morir bajo las balas. En este albergue se recupera, porque como asegura Francesca Fontanini, cuando los migrantes se quedan solos, la ayuda de la sociedad civil salva sus vidas. Hay toda una red de apoyo en la frontera sur, donde obviamente la ACNUR participa. Aquí Marilis también espera una prótesis, porque a su corta edad sabe que después de la mutilación viene la lucha por la supervivencia. En Chiapas, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Muchos imaginamos que en las grandes empresas de tecnología reina un ambiente relajado, informal y diverso. Sin embargo, un nuevo estudio dice que mujeres, hispanos y afroamericanos salen huyendo de esas compañías por ser víctimas de acoso y de discriminación. Cristina Londoño nos cuenta. El atuendo es informal y en sus oficinas hay todo tipo de juguetes. Pocos imaginarían las experiencias de mujeres e hispanos en el mundo de la tecnología. El ambiente es tóxico. Asegura que en su mayoría es un mundo de hombres blancos en que hay poco espacio para personas como ella. Las mujeres hispanas no estaban invitadas a reuniones sociales y no nos daban trabajo importante. Su testimonio parte de un estudio en que casi 8 de cada 10 personas que abandonaron sus trabajos en la industria tech denunciaron haber sido víctimas de injusticias. 85% dijeron haber sido testigos de los incidentes y casi 4 de cada 10 dijeron que se fueron porque fueron maltratados o acosados. Parte de la discriminación es inconsciente porque los empleadores contratan gente como ellos, me dijo Ulili Onovakpuri, una de las realizadoras del estudio. Emerson Malca reconoce que ser hispano en Silicon Valley ha sido un reto. Él ha visto los malos ratos que han pasado sus amigas en reuniones de trabajo. Por estereotipos simplemente dijeron, de repente ella es la que ayuda con limpieza o ayuda a pasar la comida. Para vencerlos, dice, se necesita que más jóvenes hispanos entren a la industria. Reconociendo que tienen un problema de diversidad, grandes compañías de tecnología como Facebook, Apple y Google han invertido cientos de millones de dólares en los últimos años para contratar más minorías. El hecho de que ya se esté hablando del tema es un avance importante. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Amigos, estamos súper felices de anunciar una súper exclusiva. El cantante Luis Miguel, de actualidad en estos días por sus problemas en los tribunales, ha elegido a Telemundo para contar la historia de su vida en una única serie oficial autorizada. En un anuncio, un video anunciando el estreno el próximo año, Luis Miguel afirma que hay muchas versiones, pero que la verdad es solo una. Y él la contará en lo que promete ser un viaje sorprendente y emotivo aquí en Telemundo. Y así llegamos al final. Más noticias esta noche a las 11:10 Centro por Telemundo. Gracias. Gracias por el privilegio de su tiempo. Eso significa que está prohibido realizar una investigación, arresto o detención basada en que una persona porte una licencia emitida bajo la ley AB 60.